esta charla es para contarles sobre nuestra experiencia y darle los alcances que hemos tenido en este máster, que en nuestro caso ha sido de coordinación de postproducción. Así es. Nada, recalco el agradecimiento al Ministerio de Cultura y a la AFO por habernos dado la oportunidad de estudiar este máster en la ECAM. Y pues nada, vamos a darles algunos alcances, una especie de resumen de lo que hemos podido, de los temas y las cosas que hemos podido aprender durante el máster. Obviamente va a ser súper condensado todo, va a ser como para que se hagan una idea de qué va el máster y pues si se interesan ya sea por este o por otro máster que puedan postular a los estímulos de la AFO en el futuro, ¿no? Claro, es como un plano general de todos los alcances que hemos tenido, ¿no? No vamos a entrar mucho y a especializarnos mucho en un tema, porque de hecho han sido 8 meses de 10 meses. especialización en diversos temas que en una hora no los vamos a poder hacer, pero sí. Así es. Y bueno, si desean, si tienen preguntas en el camino, o sea, pueden interrumpir cuando deseen, solamente desmutean su micrófono. Y si no, al final de la charla también podemos tener una rueda abierta de preguntas. Sí, bueno, empezamos presentándonos, ¿no? Mi nombre es Ángela Vera. Mi especialización es montajista. Yo monto películas aquí en Perú desde hace como 10 años aproximadamente. Lo último que hice fue la maestría en coordinación de postproducción en la ECAM, gracias a los estímulos de la DAFO. Estudié en la San Martín, en Israel, en Buenos Aires, etcétera, y he hecho varias películas, ¿no? Entonces es como que tengo como más o menos 15 películas como montadora, pero quería ahondar más mi conocimiento, ¿no? Es como que siempre mi experiencia quedaba montando películas y luego sabía en planos muy generales qué es lo que pasaba después, que es la postproducción de sonido, musicalización, color, etcétera, pero no sabía en cosas muy generales y ya está. Ahora con este máster de postproducción ya sé exactamente qué es lo que pasa, puedo tener conversaciones, puedo entender los tecnicismos, puedo absolutamente todo. Es como que eh, abarcar más y ya entender qué es lo que en realidad pasa hasta tener el producto final, que es el DCP o el IMF si es para plataformas. Ahora, Oscar, no sé. Sí, en mi caso, pues nada, yo empecé dirigiendo varios cortos y luego me incliné un poco más hacia la producción y me interesaba especializarme en el desarrollo, en la etapa de desarrollo de proyectos y en la etapa de postproducción. Entonces, este máster como que me perfilaba un poco para abordar proyectos desde la postproducción y me ha ayudado un montón para entender, digamos, todo el proceso de post de series, de películas, que es lo que más se produce ahora, digamos, a nivel internacional. Y bueno, tengo una peli como coproductor, como productor ejecutivo, varios cortos dirigidos y bueno, un par de cortos también en los que trabajé como coordinador de post. Y pues nada, la verdad que el máster me ha abierto un montón las perspectivas hacia los diferentes campos laborales que puede haber dentro de la construcción, en realidad. O sea, hablar de construcción es de por sí ya un universo un poco grande en el sentido laboral. Y nada, sin más, creo que podemos empezar ya con la charla. Ya voy a compartir pantalla. Sí. ¿Vas a compartir pantalla? No. Sí. Ah, ya. Bueno, entonces, ¿me confirman si están viendo? Sí, o sea, primero creo que hay que dejar claro, o sea, la importancia del coordinador de postproducción, porque es una figura nueva, ¿no? Es una figura nueva que antes no existía, porque antes lo hacía el productor o el montajista
o las personas que estaban ahí, pero no existía esta figura de la coordinación o el coordinador o supervisión de postproducción. Entonces tenemos que tener en cuenta lo indispensable que es, porque es necesario que haya un supervisor que o sea, que esté ahí, que coordine, que supervise y que entienda exactamente todos los procesos que hay que seguir y que te entienda de tecnicismos y te entienda de todo. Por ejemplo, si estás siguiendo toda esta cadena, ¿no? Porque luego del montaje viene toda la cadena, entonces es necesario que el que esté siguiendo entienda qué es lo que está hablando la otra persona. Por ejemplo, si te dice, si has grabado en, no sé, en HDR o espacios de color, el REC 709, etcétera, que el coordinador sepa de lo que se está hablando, sepa de los programas que se usan, sepa de los tiempos que toma cada renderización en cada programa. Entonces tienes que saber absolutamente qué es lo que está pasando, cuánto tiempo te toma cada proceso y por eso saber más o menos cuánto cuesta. O sea, creo que es necesario que esta persona, que es la coordinadora de postproducción, tenga claro todos estos procesos y sepa de qué es lo que se está hablando, ¿no? Para que el producto final sea mucho mejor y el tiempo sea mucho más eficiente, me parece. Entonces es como que un personaje bastante importante ahora y aparte también porque para hacer series y todas esas cosas, las plataformas lo que te piden como para el contrato, lo que te piden es tener un coordinador de postproducción. Por ejemplo, para, no sé, si quieres grabar una serie original para Netflix, por ejemplo, eh, te pide por contrato que tengas un coordinador de postproducción. Entonces es una figura que es necesaria, que en Perú aún no hay. O sea, no es que no haya, hay dos personas que yo conozco que son coordinadores de postproducción en sí, pero más allá de eso, esta figura no está desarrollada aún. Entonces, yo creo que es muy necesario y creo que es una nueva figura que está saliendo recién aquí en Sudamérica, en realidad, y que es bastante importante conocerla y desarrollarla, ¿no? Ahora sí. Sí. Sí, bien, y como preámbulo a todo lo que vamos a hablar, eh, estos son 5 conceptos que básicamente encierran un poco de lo que trata la coordinación de postproducción, ¿no? O sea, vamos a hablar de planificación, de seguridad, de presupuesto, de flujo de trabajo y de tiempo. Al final, eh, todo esto recae en principalmente las responsabilidades de lo que hace un coordinador de postproducción, ¿no? Planificación, porque nuestra labor es básicamente la de un productor, pero en toda la etapa de post. Tenemos que planificar qué pasa desde que el material sale. Perdón, que está entrando alguien. Ya. ¿Qué pasa desde que el material sale de cámara y, o sea, el material en imagen sale de cámara y el material de audio sale de la grabadora de sonido? ¿Qué pasa desde ese momento? ¿Dónde se almacena? ¿Cuántas copias de seguridad se hacen? ¿Dónde se alojan estas copias de seguridad? ¿Quién es responsable de estas copias? Presupuestar salarios de todas las personas que van a trabajar en la etapa de postproducción, software, hardware, licencias, presupuestar también derechos, si es que hay música original, si es que hay música preexistente que se usa en la película o en la serie, si es que se usa material de archivo, también eso tiene precio, flujos de trabajo, tenemos que tenerlos muy claro porque la idea es que esto sea lo más fluido posible, vaya la redundancia, que no haya ningún bache o hueco, digamos, en todo el proceso de post, que no tengas la película parada sin avanzarse, para optimizar eso, pues los tiempos de entrega salen, los tiempos de entrega de un proveedor a otro, ¿no? Porque esto es un proceso en donde
se hace mucho outsourcing, es complicado que tengas todos estos procesos dentro de la misma productora, entonces se subcontrata mucho a otras productoras o coproductoras especializadas o en sonido o en efectos especiales o en color grading, etcétera. Entonces, al tener nosotros a tantas personas involucradas, tantas empresas involucradas, tenemos que asegurarnos de que cada persona tenga en sus manos el material con el que va a trabajar en el tiempo que se ha acordado para evitar retrasos, sobrecostes, etc. Para la eficacia total, ¿no? O sea, para aprovechar todo el tiempo, porque sabemos que en todas las producciones tiempo es dinero, entonces lo que se trata de hacer es que todos trabajen en el tiempo necesario, que no sean ni más ni menos, que sean bien pagados y pagar lo que es necesario, básicamente. Entonces, en realidad, lo que hemos entendido ahora, porque yo no tenía idea, por ejemplo, como yo les contaba, yo soy montajista, pero lo que he entendido como coordinadora de postproducción es que todo empieza básicamente desde la preproducción, ¿no? Desde la preproducción, porque tú cuando lees el guión, tú tienes, o sea, ya te tienen que contratar y tú tienes que estar en la lectura de ese guión porque tú deberías saber cuáles, o sea, cuáles son los efectos especiales que van a ver en la película o serie, si hay música original de otros autores, deberías saberlo ya, y cosas así, porque la grabación de todas esas escenas en las que van a ser usadas después para los VFX tienen que ser grabadas de una forma y tanto el coordinador de postproducción como el VFX tienen que estar presentes. Y tienen que estar presentes porque tienen que ver que este material se ha grabado de una manera correcta para luego poderlo trabajar de la mejor manera, claramente. Entonces eso es muy esencial, o sea, tienes que hacer un desglose, ¿no, Oscar? Un desglose de los efectos especiales Sí, o sea, así de la como, lectura de... sí, o sea, seguramente algunos aquí están familiarizados con lo que es un desglose de producción o un desglose de arte, pues para la postproducción hacemos lo mismo, ¿no? Leemos el guión completo y marcamos todos los momentos donde creemos que, bueno, donde se marca que va a haber música, si es música original, si es música de archivo, donde vemos si va a haber, si van a haber imágenes de archivo, donde vemos si es que se necesita algún efecto especial, eh, donde vemos de repente, no sé, si hay que grabar crowds, o sea, multitudes, si es mejor hacerlo en estudio que en locación. Entonces, de esa manera vamos Exactamente. dándonos una idea más clara y concisa de todo lo que se va a necesitar luego en la post y de esa manera podemos planificarlo y presupuestarlo. Claro, Eh, claro. Y aparte también de los VFX que estamos hablando, o sea, tenemos que también saber si esos efectos, por ejemplo, o por ejemplo, tuvimos una clase, Oscar, ¿te acuerdas de producción virtual? sí. Entonces, ¿qué era lo que nos salía mejor? O sea, si nos salía mejor ir, o sea, y grabar en un bosque, en una montaña y toda la cosa, o en producción virtual con las pantallas gigantes, simplemente poníamos la imagen atrás y hacíamos que los carros anden o dábamos como que la sensación. Entonces tenías que saber si es que te ibas efectivamente a grabar a Francia o te ibas a un estudio, pagabas, claro, bastante dinero, pero no es como llevar a todo un equipo de grabación a Francia y hacer la escena en Francia, sino te ibas a un plató y lo grabas ahí, ¿no? Entonces es como que también saber en dónde vas a grabar, si vas a ir a la locación en realidad o si es que o lo haces en un estudio, plató, o como lo quieras llamar. Eso también es bastante importante, ¿no? Porque de hecho, eh, te ahorra pasajes, te ahorra dinero, te ahorra trabajo y toda la cosa, pero ya depende del director, ¿no? ¿Qué cosa quiera? Si quiere realidad total, o sea, ir al sitio o no. Eso Bueno, también depende de cada director. depende del directorio y del presupuesto. Y del presupuesto, sobre todo, sí.
claro. Vale, Y otra cosa que se ve desde la preproducción es la música, ¿no? Si la música es original, o sea, si es de un autor, tienes que ya ir viendo de los derechos de autor, cuánto te cuesta, cuánto te va, o sea, tienes que ya ir poniéndote en contacto con el representante de ese autor e ir comprando los derechos para poder usar la música no sé, en tu película, en tu serie o en lo que sea, en tu producto audiovisual en general. Entonces, claro, entonces por eso el coordinador de postproducción tiene que estar desde la lectura de guión, porque ya se tiene que ir sabiendo desde antes de grabar a qué te vas a enfrentar, ¿no? O sea, porque eso es básicamente, o sea, prever todos estos baches que pueden estar luego en la pospo para que cuando pasen tú ya lo hayas previsto y ya esté resuelto y tener el tiempo necesario para hacerlo, ¿no? claro. Entonces, ¿cuándo empezar a pensar en la postproducción? Pues cuando ya tenemos una versión final del guión, cuando tenemos el financiamiento confirmado y cuando tenemos la fecha de inicio de rodaje, ya estamos, digamos, un poquito tarde, porque ya tenemos la pre ya debería haber empezado y tenemos la fecha de inicio de rodaje encima. Entonces, lo que vamos a solucionar en la postproducción debería estar ya maquinándose desde ese entonces. Eh, y bueno, aquí hay que sopesar algo, ¿no? Que si tenemos un financiamiento ya confirmado y no se ha hecho un estudio previo de cómo va a ser la postproducción o no se ha pensado en cómo va a ser esa postproducción antes de hacer el presupuesto global de esa película y de pedir el financiamiento, pues nos vamos a encontrar ya al inicio de esa preproducción con que el financiamiento que hay es el que hay y hay tanta plata para pre, tanta plata para producción y hay tanto para postproducción y básicamente el tema va a ser un poco hacer lo mejor que se pueda con el dinero que haya o, Con lo que se tiene. o identificar cuánto se necesita para buscar más financiamiento, ¿no? Y poder hacer una mejor postproducción de la película. Claro, y también hay que tener en cuenta que generalmente, bueno, antes, ¿no? Ahora ya creo que no es tanto así, se daba como que más, o sea, como que mayor parte del dinero se lo daba al rodaje, ¿no? A la pre. Entonces, para la pospo siempre dejaban una parte más pequeña que al final no alcanzaba. Entonces, al final, cuando hacían los efectos, se daban cuenta que no alcanzaba porque era más dinero de lo que se necesitaba, bla, 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 y tenían que buscarse el dinero para pagar los VFX. Entonces, hay que tener en cuenta que la postproducción es es mucho más importante de lo que se cree. Es tan importante como el rodaje, porque o sea, es tener el producto final. Entonces, hacer una buena pospo de sonido, de música y de todo, me parece que es totalmente importante y necesario. Sí. Sí, y bueno, aquí hay una ilustración que ejemplifica un poco un workflow de materiales de manera muy básica, ¿no? Porque esto se puede volver mucho más complejo dependiendo de la película, pero básicamente la data que tenemos, sea imagen, sea sonido, viene tarjetas de memoria de distintos tipos. Eh, se hace una copia a un disco duro, un disco sólido, o qué sé yo, tenemos un backup, se hacen proxies normalmente si se trabaja con archivos de video de formato muy pesado. Luego tenemos el montaje offline, una vez que después de varias versiones tenemos el corte final, se pasa a la colorización, mientras se trabaja el sonido aparte, ¿no? Que tenemos, en el sonido tenemos otro proceso que es desde edición de diálogos, edición de músicas, edición de textos, diseño de sonido, que es como pautar cómo va a ir todo el material de sonido trabajado. Luego tenemos el montaje online, que es básicamente juntar todas las piezas que se han trabajado por separado, si es que hay VFX se agregan, si es que todo lo que viene en sonido ya debería ir en un solo bloque. Y aquí hacemos pues el conformado y el export del máster en el formato que necesitemos, ¿no? Y
y bueno, la importancia de que la figura del coordinador de postproducción entre de manera temprana, o sea, en la preproducción por lo menos, importa porque la idea es que, como decía antes, que todo este proceso sea lo más fluido posible, ¿no? Que, o sea, en cada una de estas fechitas hay un proceso que es de traslado de metadata, ¿no? De archivos. De Entonces, datos. sí, todo esto tiene que estar calculado, ¿no? Cuánto tiempo va a demorar, cuánto va a costar, de qué lugar a qué lugar va a ir, si es que, por ejemplo, esta data va a ir desde el set de rodaje hasta un laboratorio, dónde va a ser el laboratorio, si está cerca del set o cerca de todas las locaciones que va a haber. Luego, si es que la postproducción se va a trabajar entre varios países, también tener un poco coordinado el cambio de horario, Claro. saber... Es tener, o sea, básicamente identificado todo el flujo de trabajo y aparte también la coordinación de postproducción también, o sea, como que te hace saber la importancia de cada personaje o jefe de proceso, ¿no? Es como que ahora, por ejemplo, yo creo que tenemos en cuenta y sabemos lo importante que es un DIT, que es un data wrangler, que es un data manager, que es un montajista, por qué es tan importante contratar a un ayudante de montajista, por qué es tan importante, no sé, contratar a un digitalizador o alguien que te haga la ingesta de material para pasar de la grabación al montajista o a un músico que sepa de esto, o sea, es como que tener en cuenta también que lo importante que es cada profesional y cada jefe de área en su sector, ¿no? Entonces, para que este flujo de trabajo profesional sea más eficaz y sea más productivo, o sea productivo al 100%, ¿no? O sea, es como que saber todos estos flujos, todos estos procesos y se lleven a cabo de la mejor manera, ¿no? Ya sea, como dice Oscar, ya sea si estás trabajando en el país o internacionalmente, saber las horas en las que estás trabajando, cuándo te van a enviar el material y todo eso, ¿no? Entonces, sí, es muy importante. ¿Alguna pregunta hasta aquí o seguimos? Si alguien tiene una pregunta, podemos Bueno, yo creo resolver. que no. Bueno, entonces avanzamos, ¿no? Entonces, hemos hablado de la preproducción, entonces luego de la preproducción y todo eso, graban el material y ese material pasa por el DIP, pasa por todos y llega al montajista, ¿no? El montajista tiene un digitalizador o antes que te digitaliza o te crea los proxies del material para que este material sea, para no trabajar en un material de 8K, 4K, lo que sea, sino simplemente tú trabajas en los proxies para que tu programa corra y tu computadora no se muera. Ahí necesitas a un ayudante de montaje que te sincronice todo y todas esas cosas, entonces es como que ahí buscas haces el montaje. Para esto, si es una serie o si es una película, el montaje se hace de distintas maneras, ¿no, Oscar? Pues sí, o sea, dependiendo de la serie, si es una miniserie, por ahí que no, pero si es una serie, digamos, ya de 8 o 10 capítulos, normalmente entra más de un editor o Más montajista un montajista. que trabajan capítulos Generalmente en paralelo. Eh, bueno, esta parte que estaba mostrando era un poco en el desglose de guión, lo que ya hablamos, ¿no? Qué cosas se pueden tomar en consideración para presupuestar y planificar desde la pre. Lo de la localización es algo que va a depender mucho de la película y de a dónde vaya a terminar. Si es que va a necesitar doblaje, subtítulos o versiones de accesibilidad. Hay que decir que la accesibilidad también es algo ya obligatorio, ¿no? Para todos, tanto para las series como para las películas. La accesibilidad es algo que por ley tiene que tener toda película o todo producto audiovisual, al menos que haya sido premiado por el gobierno, tendría que tenerlo.
Accesibilidad significa lenguaje de señas y eso, básicamente, ¿no? Bueno, este es otro workflow que básicamente tiene, o sea, la idea es que desde la pre, que ya entramos a tallar nosotros, y durante toda la producción ya empecemos a supervisar todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, por lo menos lo que hemos visto en España, ¿no? Que ha sido como la gran mayoría de ejemplos que hemos tenido de las producciones con las que hemos podido estar familiarizados. Eh, Todo ya empieza como a trabajarse desde, o sea, todo lo que se pueda trabajar desde el rodaje, se empieza a trabajar desde el rodaje, ¿no? Eh, el montaje se empieza a hacer en paralelo, la gran mayoría de veces, cosa que se gana tiempo y cuando termina el rodaje ya hay por lo menos un primer corte o está cerca de un primer corte, ¿no? Y esto ayuda también a que si es que el montador se da cuenta que hay algo mal grabado o van a faltar planos para alguna escena, pues la producción todavía está en marcha y se pueden grabar. Voy a grabar de nuevo. Si fuera necesario, ¿no? Porque una vez que ya terminas el rodaje y recién empiezas a montar, si tienes que regrabar algo o quieres cambiar algo, ya es mucho más difícil de nuevo llamar a actores, llamar a director de foto, llamar a todo un pequeño crew para volver a grabar, digamos, un plano o una escena, ¿no? Y más caro, ¿no? Porque se supone que tú siendo coordinador de postproducción lo que tienes que hacer es ahorrar dinero y como, o gastar lo justo, ¿no? Entonces, regrabar y toda la cosa es como que un gasto innecesario. Entonces, por eso se tiene que tener en cuenta todo este proceso y al coordinador de postproducción desde un inicio para prever todas estas cosas, básicamente. Presupuestos. Presupuesto. Bueno, presupuesto en Eso, general. eso fue lo Eh, más difícil que hicimos en el máster en realidad. Yo sufrí con eso, tú sufriste, yo sufrí terriblemente las clases de presupuesto. bueno, para hablar Porque, de presupuesto, en realidad, claro, lo que pasa frecuentemente es que, o sea, el escenario ideal sería leer el guión, desglosar todo lo que se va a necesitar, hacer un presupuesto y decir, ok, necesitamos tanto, ¿no? Digamos, no sé, eh, $200,000 para una peli chica, ¿no? Una peli independiente. Pero lo que pasa normalmente es que el presupuesto viene ya hecho y se le dice al coordinador de postproducción, tenemos tanto, hay que hacer claro, la post con esto. Entonces ahí es un poco, bueno, evaluar qué tan realista es terminar la película con ese presupuesto, ver si se busca más o priorizar cosas, claro, ¿no? pero priorizar cosas, ¿no? O sea, ver que, por ejemplo, no vas a poder hacer, eh, no vas a poder pagar un derecho de autor que te cuesta miles de dólares. Bueno, entonces le pagas a un músico que te haga, a partir de cierta música referencial, que te cree una pista. Entonces ahí ahorraste bastante dinero, por ejemplo. Pero sí, o sea, generalmente también para hacer los presupuestos es necesario, por eso digo, conocer cada proceso y conocer por qué viene y por qué cada paso cuesta lo que realmente cuesta, ¿no? Es ahí cuando entiendes, ah, bueno, por qué sonido, por qué hacer una mezcla final me cuesta tanto? Entonces, cuando ya entiendes de lo que se está hablando, cuando ya entiendes el trabajo realizado y ya entiendes no sé, y sabes lo que se demora, eh, la edición de sonido, la renderización y todo lo que han trabajado, entonces es ahí cuando tomas conciencia y dices, ah, bueno, esto me cuesta lo que me cuesta por todo este trabajo que hay atrás, porque claro, o sea, a la gente como que le parece que, ay, pero nada, sonido se hace rapidito, efectos especiales, uff, en un día, pero es mentira, o sea, nada de eso se hace en un día o de un día para el otro y ni es tan fácil como lo que parece. En realidad, cada proceso y cada paso te toma bastante trabajo y es un trabajo de especialistas, ¿no? O sea, son personas especializadas en hacer ese trabajo
que se demoran y que los programas también que usan son programas pagados porque son programas originales, no puedes trabajar con programas que no sean originales para un producto final, para una serie o película, no se puede, no está permitido por ley. Entonces, o sea, son cosas que van sumando y que tienes que pagar y que ser consciente de que cada proceso cuesta. Entonces ahí aprendes a priorizar qué es lo que vas a usar, qué es lo que no vas a usar, y si es que vas a pagar esto, ¿por qué lo estás pagando? ¿No? O sea, esa también es la importancia del coordinador de postproducción, entender cada paso, saber de lo que estás hablando y saber qué tanto trabajo significa cada paso que da. Así es. Bueno, ¿Ya? producción. Eh, ¿Qué hacemos en la producción? Pues, a ver, para empezar, el workflow que vimos antes, claro, o sea, nosotros podemos teorizar mucho al respecto, sacar cálculos según la cámara que elegimos, cuánto nos va a pesar en gigas un minuto de grabación, por ejemplo, calcular cuánto, cuánto peso vamos a tener de material, ¿no? Hacia el final de la película y tal. Entonces nosotros podemos de manera teórica eh, tener una estimación eh, y también podemos de manera teórica plasmar el flujo de trabajo con flechitas y ver cómo le llega a cada departamento el material. Pero es importante antes del rodaje, o sea, antes de empezar la producción en sí, hacer una prueba de cámara, por lo menos, y hacer un workflow, o sea, hacer una prueba de workflow completo del material, ¿no? Del material de cámara, eh, saliendo del set, colorizarlo, eh, hacer, o sea, hacer el proxy, la edición offline, hacer la colorización, meterle algún efecto si es que fuera a tenerlo y hacer un export, ¿no? O sea, que es básicamente lo mismo que va a pasar con la película entera, pero con un material de 10 segundos o de 20 segundos. Entonces, Claro, así nos aseguramos que todo está funcionando perfectamente. claro, como una prueba, ¿no? Para saber que el workflow está funcionando y que va a funcionar correctamente cuando esté con el material real. Básicamente es eso. Es eso. Y luego, una vez que ya está todo en marcha y en orden durante la producción, pues nuestra labor es un poco identificar qué cosas se pueden ir haciendo mientras se rueda y mientras se va haciendo el montaje en paralelo, ¿no? Que pueden ser, digamos, temas legales, si es que hubiera material de archivo, ir buscando quién tiene los derechos de ese material de archivo, a quién hay que pagarle, ir haciendo como precontratos, digamos, pero quizás no es recomendado nunca, en el caso de documentales, que el corte final puede variar un poco, pues no pagar de antemano o no hacer el contrato de antemano si es que no tenemos la seguridad de que un material va a entrar definitivamente en el documental, ¿no? Ya sea una fotografía, ya sea un fragmento de un programa de televisión, ya sea una grabación que le pertenece a alguien. Si eso al final no va a entrar, o sea, tiene posibilidad de entrar en el montaje, pero si lo compramos de antemano y no queda, pues estamos pagando un dinero que al Por final nada. no va a tener valor dentro de la producción de la película, ¿no? Entonces, está bueno identificar todo eso, saber a quién se le va a tener que pagar, y una vez que ya tengamos el picture log, o sea, el corte final de la película, que sabemos que no se va a mover nada, todo lo que ya tenemos identificado, Se paga, pues se paga y se hacen los contratos y tal. claro. Eh, Otra cosa que se puede ir avanzando durante la producción son si es que hay VFX o si es que hay diseños en 3D que se tienen que hacer, se pueden ir haciendo prototipos, ¿no? Claro. Y eso sí se Ver, tiene que ir haciendo con tiempo, ¿no? O sea, eso ya se tiene que ir haciendo desde el guión porque lo que más demora son los efectos, los VFX. Entonces eso sí se tiene que hacer incluso cuando se está rodando ya se tiene que ir trabajando, como tú dices, un prototipo de efectos. Luego cuando ya se tiene el material, ya se pule y toda la cosa, pero en realidad se tiene que ir trabajando porque eso es lo que más demora. Eso es lo que más demora en todas las producciones, los VFX. sí, y bueno, luego si hay música original,
pues esto depende un poco ya también de la relación con el compositor, ¿no? Con el músico, y de su agenda, también de su disponibilidad, pero pues para el montaje puede ayudar mucho el hecho de no trabajar con canciones de referencia, sino trabajar ya con las canciones originales o con maquetas de las canciones originales. Entonces el músico también puede empezar a componer las canciones que van a ir sobre ciertas escenas en particular, ¿no? Entonces, Claro, pero generalmente también, o sea, eso como que se va teniendo para un segundo corte, porque generalmente para el primero como que no hay música aún, es como que referencial, ¿no? Pero ya para un segundo, tercer corte y afinar es mejor ya trabajar con las maquetas del músico, como dice Oscar, porque, porque es mejor y porque le da el ritmo necesario a la escena, ¿no? Entonces, sí, de hecho, conviene trabajar ya con el músico. sí, y bueno, la postproducción, en verdad, paradójicamente debería ser bueno, una vez que entras en la etapa de post-post, donde ya se terminó de grabar la peli, pues debería ser la etapa más relajada para nosotros, porque si ya se planificó bien toda la post, pues este momento es la fiesta, ¿no? Donde ya Claro, empezamos porque ya a... todo debería haber fluido correctamente, entonces simplemente ya te salen Sí, o sea, el producto de cada proceso, ¿no? Los deliveries. Entonces ya simplemente unes todo y sacas el producto final. sí, o sea, aquí va a ser, si se ha hecho una buena preproducción de la postproducción, llamémoslo, eh, pues en toda la etapa pura y dura de la post, todo debería marchar en orden, debería ser simplemente como corregir cosas, hacer cambios, que ya deberían ser por decisiones más creativas, ¿no? Que problemas técnicos o logísticos. Claro, claro, es como que ya tener, en realidad, o sea, se supone que ya todo debería de haber llegado ya como un producto final ya trabajado y todo debería haber fluido correctamente. Generalmente eso no pasa, porque en toda grabación, en toda película, en toda serie o lo que sea, siempre van a surgir los problemas. Pero básicamente para eso estamos nosotros, los coordinadores de postproducción, y por eso es tan importante nuestro trabajo, ¿no? Para que cuando pasen todos estos problemas y cuando lleguemos a esta parte de la postproducción y los delivery finales, sepamos afrontarlos de manera eficaz. Y es básicamente aquí cuando ya tenemos todos estos productos finales, tanto el etalonaje, que es el color, ya tenemos todo colorizado, tenemos la musicalización, tenemos el mix final de sonido, que es la edición de diálogos, los foleys, la musicalización, todo ya mixeado y ya te dan el canal final, y es cuando se une todo eso de tanto sonido e imagen, y es cuando sacas tu producto final, que es el DCP, como digo, para cine, sacas un DCP y todo lo que conlleva sacar un DCP, o sea, no voy a entrar en lo que es un DCP porque es ya una cosa muy especializada, pero un DCP es simplemente lo que entregas para las salas de cine, dicho en fácil. Es un Digital Sí, Cinema Package. ¿no? Exactamente, o sea, pero algo así. Y luego, y para las plataformas, básicamente, generalmente para Netflix se entrega el IMF, ¿no? Sí, Entonces entregas el IMF, que es tu archivo final, y es lo que ellos ponen en la plataforma y es lo que ves. O sea, es lo que tú ves en la serie, ¿no? Cuando sacas, le das play, tú estás viendo el IMF, que es nuestro producto final que hemos entregado. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Y ya. Eso es básicamente la postproducción, o sea, llevar a cabo todo este proceso, manejarlo de la manera más adecuada, afrontar los problemas eficazmente y entender todo este proceso para poder llevarlo de la mejor manera. Básicamente es eso. sí, y Y bueno, eh, como hemos visto, cosas que podemos prever si es que planificamos bien la postproducción. Bueno, pérdida de información, primero, o sea, de archivos de audio, de imagen. Eh,
retakes, o sea, regrabaciones de planos. ADRs, que son After Dialogue Recordings, que básicamente es cuando un sonido se grabó mal en set y hay que grabarlo otra vez, pues si tenemos regrabaciones de sonido, ¿no? Si tenemos que hacer, no sé, alguna escena de acción, qué sé yo, muy complicada, o hay mucho viento en el set en ese día, qué sé yo, pues posiblemente vayamos a tener que regrabar con algún actor, alguna actriz. Entonces, eso lo podemos presupuestar de antemano y meterlo en el calendario también, ¿no? Para poder hacer la edición de sonido. Exceso de exports innecesarios, ya sea imagen o sonido, tiempos muertos en el flujo de post y finalización, sobre costes de VFX, sobre costes polis. Claro. Eso. Sí, básicamente es eso, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es prever, no tener básicamente tiempos muertos y por eso mismo gastar más dinero de lo necesario. Ese es nuestro trabajo. O sea, no, es una parte muy importante de nuestro trabajo. Y básicamente es eso, ¿no? Yo creo la coordinación de postproducción. Espero que lo hayamos explicado bien. Sí, Pero yo creo que sí. O sea, es como que engloba todo lo que acabamos de decir. y quería cerrar con algunas preguntas que, bueno, por lo menos a mí me surgieron y creo que a muchos de nuestros compañeros en el máster, que era cuándo empezar el montaje y cuántas semanas de montaje debo tener, por ejemplo. Esas son dos de las que recuerdo que se preguntábamos mucho en clase, sobre todo los primeros meses o las primeras semanas. Y Sí. claro, o sea, no hay una respuesta concreta, va a depender mucho del proyecto, va a depender mucho de la Claro. productora. Pero generalmente para las series yo recuerdo que los profesores nos repetían que generalmente lo ideal sería empezar el montaje máximo al tercer día de haber empezado el rodaje, ¿no? Entonces, eso es como que lo ideal. No pasa a veces, pero generalmente sí pasa y cuando pasa es cuando todo fluye correctamente. Entonces se empieza más o menos al tercer día. Claro, ¿y cuántas semanas de montaje debo tener para una película o una serie? Pues también depende de la película depende de la serie, depende si es ficción, si es documental, si es animación, pero bueno, un estándar que hemos escuchado mucho ha sido de tener tantas semanas de montaje como semanas de rodaje haya tenido la peli, ¿no? Claro, o sea, idealmente es eso, ¿no? Si tuvo 3 semanas de rodaje, son 3 semanas de montaje más una. O sea, más una Pero, para presentar pero un corto. Luego ya se... pero incluyendo las semanas ¿Cómo? de montaje que tenía el rodaje también encima, o sea, como que... Claro, claro, claro. Sí. Claro, entonces. Bueno, Y, esas eran preguntas que me parecían importantes como sí. sacar a flote. Y la última, ¿cuántos backups debo tener? Eh, bueno, a mí me ha pasado que yo he rodado cortos con un backup nada más. O sea, haciendo el backup de cámara y, a un disco duro, pero pues si hablamos de producciones importantes, grandes, o en verdad cualquiera, en verdad yo creo que lo que nos han enseñado y tiene todo el sentido del mundo es tener mínimo 3 backups de todo lo que hagamos, ¿no? Desde el set. Y tenerlos evidentemente en lugares distintos. O sea, tener si es posible, ir cargando directamente a la nube todas las tarjetas que se vayan descargando, luego tener el backup del día en el set, luego en el laboratorio y nada, y que la productora tenga un backup además, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar todo el dinero y todo el esfuerzo y el tiempo que se está invirtiendo en la producción de un proyecto audiovisual, eh, pues los materiales que hay son los activos más grandes del proyecto y si se echa a perder esto, pues se estropea gran parte del proyecto y estaremos en problemas. Entonces, mínimo 3 es lo ideal y que estén en lugares distintos, ¿no? Porque si pasa algo, si lo roban, si se incendia, qué sé yo, o si explota el disco duro, pues tenemos nuestro material en algún otro lugar.
Sí, bueno, y eso, ¿no? Yo creo que o sea, hemos explicado básicamente el máster de coordinación de postproducción y aparte, o sea, yo quiero como que concluir o sea, sobre nuestras experiencias en el máster, ¿no? O sea, yo creo que nos ha servido, bueno, voy a hablar a título personal, luego Oscar dirá su propia conclusión, eh, me ha servido porque yo siento que mi aprendizaje ha sido tremendo. O sea, siento que si antes sabía cosas y como repito, las sabía en plano general, de manera general y todo, ahora siento que las conozco de una manera, si no es especializada, pero ya sé de lo que estoy hablando. Entonces puedo tener conversaciones con coloristas, con sonidistas, con músicos, con etalonador, con lo que sea, y entiendo de lo que estoy hablando y ya sé por qué pasan las cosas, por qué, cómo y para qué. Y eso me parece muy importante y me parece que mi espectro de conocimiento es ahora mucho más grande, soy mucho más especializada y creo que este conocimiento es muy bueno y que no está valorado como debe ser aún en Perú ni en Sudamérica. Y creo que pronto va a tener que ser así porque va a ser algo exigible tanto para las plataformas y todo. O sea, si haces un producto para alguna plataforma, te lo van a exigir. Y si no hay, creo que es hora de tener en cuenta esta nueva figura que ha aparecido y darle el valor que merece, ¿no? Entonces yo creo que para mí este máster, y agradezco a la DAFO y al Ministerio de Cultura por esta oportunidad, porque me ha abierto mucho, como un espectro de conocimiento que yo no tenía y que ahora ya tengo y lo valoro de la manera en la que tiene que ser. Y creo que esto es lo que se va a necesitar pronto, esto es el futuro, porque cada vez el espectro audiovisual y todo lo audiovisual está cambiando y se está desarrollando cada vez más. Entonces, las series y todas estas plataformas, cosas y nuevos productos audiovisuales es lo que se viene. Entonces yo creo que es muy importante valorar esto, valorar esta nueva figura audiovisual y desarrollarla de la manera que merece ser, porque es lo que se viene. Entonces yo estoy muy, pero muy contenta con este máster y agradecida también. Y yo recomiendo que postulen a este máster, ¿no? O sea, ya sea en el ECAN, el SCAC, en donde ustedes quieran, pero creo que es un máster necesario y es lo que viene, básicamente. Sí, en el STAC no estoy seguro si hay este mismo máster. No Eh, sé, ya, ya. pero bueno, nada, sí, pues ha sido una experiencia bastante agradable y enriquecedora a nivel profesional. Creo que todos los maestros y maestras que hemos tenido han sido súper capos y han Eso trabajado. sí, ¿no? Nuestros profesores, todos en cada clase era como que cada uno más capo que el otro y todos están ahorita trabajando, ¿no? Eran los jefes de Netflix, de HBO, de Apple, Sí, o los directores de películas que son, uff, buenísimas, era como que, no sé, no sé si te pasaba a ti, Oscar, pero a mí me pasaba que cuando los profesores entraban y se presentaban, yo me quedaba mirando así y decía, o sea, me quedaba asombrada porque son las personas que están detrás de los productos audiovisuales que yo veo y que admiro y que me gustan. Entonces era como que, uff, o sea, ese sí, es sí, la un verdad símbolo. que en ese nivel está muy bueno el máster. O sea, sí, lo que recuerdo un Muy bien. poco, eh, nos ha enseñado, bueno, el coordinador de postproducción de La Casa de Papel y varias producciones de Vancouver Media. Eh, un productor de VFX, me parece, que trabajó algunas escenas para Juego de Tronos. Luego un compositor que trabaja en Hollywood hace tiempo, no sé, o sea, por nombrar tres nada más. Pero luego están todos trabajando en muchas series para Netflix, Amazon, Apple, qué sé yo. O sea, están como en pleno auge de sus carreras audiovisuales, cada uno en su especialidad.
Claro, distinta, o ya sea, sea en sonido, en montaje, en producción, etcétera. Así que nada, está muy bueno el máster, recomendadísimo. Y pues nada, no sé, si tienen preguntas, es el momento. sí, eso básicamente. No, no sé si hay alguna pregunta o si no, ya creo que es todo lo que podemos compartir de la experiencia, ¿no? En este máster. Bueno, yo creo que no hay. Alguien escribió algo ahí. Ah, no, tú has ¿Así? escrito. ¿Ah? No, había un mensaje en el chat, pero eras tú. Bueno, bueno, si no hay preguntas, pues creo que ya, o sea, creo que compartimos lo que hemos tenido que compartir, ya compartimos la experiencia y los alcances que hemos tenido en el máster, ¿no? Me parece. Sí, entonces nada, muchas gracias por Pregunta. tu asistencia. Sí, muchas gracias a todos por escucharnos y los animamos a que postulen a las becas, a los estímulos económicos que da DAFO, que estén atentos al Ministerio de Cultura y a todas esas cosas que hay. Y postulen, porque aparte la experiencia no, o sea, no solamente es profesional, sino también es personal, porque irte a un país en donde no conoces a nadie, no conoces absolutamente nada, y adaptarte, ¿no? La adaptabilidad que tienes que trabajar, adaptarte, estudiar y graduarte del máster también, o sea, suena fácil, pero no es nada fácil. Estás en otro continente, estás adaptándote a todo, entonces sí tienes que, o sea, es un crecimiento profesional, laboral y personal. Entonces yo lo recomiendo totalmente y creo que es algo que debemos de vivir si es que podemos y si pueden postular, háganlo porque no es difícil ganar estos estímulos, es en realidad bastante fácil, o sea, tienes que cumplir ciertas cosas, pero que no son cosas difíciles. Entonces yo lo recomiendo y animo a que postulen, porque es una experiencia global, básicamente. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. ¿No? Ha sido Gracias. todo de mi parte. Chao, chao.